Segunda media hora del programa y nuestros analistas no dejan de debatir porque está apasionante el tema. Y nos habíamos quedado en una conclusión y una reflexión que usted hacía como parte de toda esa conveniencia argumentación. económica. A ver. ¿Por qué Putin y Rusia se meten en Crimea? Porque añoranza de tener el puesto de Sebastopol libre de etcétera, tener continuidad de... No. Mucho cariño a los ucranianos tampoco. Soy absolutamente ignorante del tema, ¿no? no lo... Ha invadido la Rusia últimamente y ha tenido un problema con Ucrania precisamente por... ¿Pero por qué? Crimea. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué? ¿Por qué considera? Porque necesitas salir por completo con varios puertos al Mar Negro. Y esa salida le permite tener presencia geopolítica, porque esos países grandes planifican muy bien esto, presencia geopolítica ante los países productores de petróleo que abastecen a Occidente. Estamos hablando de Azerbaiyán. Claro que sí. Ahí están los yacimientos de Bakú, etcétera, y por este otro lado Rusia maneja los gasoductos que llevan de Bakú, atraviesan Ucrania y van a Europa. Y está dominando Putin Europa. Le pongo un ejemplo, Verónica, de cómo la conveniencia económica hace jugar completamente los tableros. Cosas que ni siquiera te hubieras imaginado. A eso usted se refiere, en el sentido de que deberíamos hasta acercarnos, amigos, grandes amigos con Chile, con tal de negociar el tema del... Alemania y Francia empezaron a besuquearse a 3 años de la Segunda Guerra Mundial. Pero tendríamos que tener, sí, un ratito, pero es otra visión. Pero tendríamos que tener, pues, primero, Chile es un país con dueños, cosa que no sucede acá en Bolivia. Esos dueños son empresarios potentados que son capaces de vender a su madre con tal de seguir haciendo lo que pueden. Ahí está nuestra estrategia, precisamente. Pero nosotros no tenemos esos empresarios. Todavía nosotros seguimos con un patrioterismo, ¿no?, de que no nos va a ayudar en las relaciones. No. Voy a plantear la tesis. En realidad hipótesis, ¿no? Ya. Chile necesita tener un socio, y Argentina también, porque la parte de la tríada es la Argentina también. Son 3 países. Los 3 tienen que llevarse bien, tienen que ser socios, no competidores, Verónica. Eso es lo que decía Walker. Cierto. Nosotros necesitamos socio, y además socio de confianza. No se puede hacer una buena sociedad si no se tiene confianza. Y para tener confianza, daba a entender en la charla, ¿qué nos cuesta? Todavía no había salido el resultado de la Haya. ¿Qué cuesta el término de soberanía? Eso, ¿no? Tú planteabas eso. Claro, o sea, hay un capricho en la palabra soberanía. Ahora al pueblo chileno difícil sacárselo de la cabeza, porque nosotros somos quienes hemos bombardeado con eso. Yo estoy de acuerdo con Pablo cuando decía, deberíamos tener primero un enclave. Tenemos desgraciadamente esa mirada de túnel, ¿no? Así, solo veo esto, soberanía y nada más. No veo opciones, no veo alternativas. Y tú lo planteabas, el día que no pidamos soberanía, de repente pueden cambiar las cosas. Es que tenemos que, primeramente, caminar, trotar y luego correr. O sea, para mí como generación, yo fui al kinder, recuerdo el año 1979, cuando se recordaban los 100 años. Bien chiquito tú, ¿no? Cuando recordaban los 100 años del centenario del enclaustramiento marítimo. Para mi generación, ver los desfiles, a Baroa y los chilenos, yo me recuerdo en la escuela dominical, en la escuela de religión, ¿quién es nuestro enemigo? Y los niños debíamos decir, el diablo, no, son los chilenos, ¿no? Entonces, te muestro esto para darte una idea de que mi generación tiene un poco esa mirada, y inclusive el trauma, de que bueno, que no llegue el 2079, o sea, nosotros ya no estaremos, por supuesto, y sigamos recordando el Día del Mar y que nos quitaron. Claro, igualito que hasta ahora. Lo lindo sería que nosotros, y bueno, las siguientes generaciones por lo menos se planteen ya, qué lindo sería para mí, por el momento, tener un enclave con 3 banderas, que el 2079... ¿Qué incluye el enclave? Haznos la teorización para que la gente diferencie entre lo que es una soberanía. Un poco yendo a la línea de Luis Fernando. Socios, los mismos, podría darse hasta un nombre romántico de los hermanos que se pelearon en un momento y que hoy comparten una sociedad, bandera chilena, al medio bandera boliviana y bandera peruana. O sea, un lugar de comercio, de encuentro comercial.
soy un convencido de que con este presidente, o sea, con estos gobiernos de esta generación no se va a poder dar. Es así parte del proceso. Por otro lado, ¿Por qué? Son demasiado, yo decía patrioteros. no, porque Sí, ¿no? tiene que haber un proceso, Vero. Eso ya. en la historia Es es parte del así. tiempo, ok. Para no entorpecer, por ejemplo, hay un divorcio, luego después para hablar de otras cosas, del tema de los hijos. Calma, ¿no? Cuando las cosas se hacen sobre la marcha, hormonalmente a la larga, y los pueblos terminan cayendo a veces en esas cosas, Confiando en la suerte. ocurre lo contraproducente. Pero para ir un poquito, digamos, no en contra de lo que dice Nano, sino también un poquito enriquecer y ver o demostrar otra mirada también. Cuando Luis Fernando, por ejemplo, plantea el tema de los socios, ¿no? De la alianza de socios, un poco también miro optimistamente esa visión, pero con el ojo mirando atrás, o sea, la historia. Y no quiero que mi interpretación sea vista como chauvinista, ni mucho menos, pero sí haciendo un análisis de los momentos históricos desde 1825 en los cuales Bolivia y Chile han sido socios. Vamos a ver que a Bolivia siempre le ha ido mal. El peor socio que ha tenido Bolivia desde 1826 ha sido Chile. Recientemente, el último fracaso con el tema de Quiborax. O sea, siempre tener socios a capitales chilenos no es por tener nada en contra de Chile, pero yo lo digo y lo afirmo. Siempre nos ha ido mal. Me viene a la idea ahorita el tema de Melgarejo y Albán en 1866. Me vienen encuentros así. Otra cosa en la que... Sí, por favor, Pablito, la palabra socios, por favor, que no se me malinterprete. Pueden estar pidiendo mi pena de muerte en este momento varios camaradas, ¿no? No, yo no digo que entremos en sociedad como entramos con la sociedad del Salite y Ferrocarriles de Antofagasta, de ninguna manera. Hablaste de litio. Digo que nos conviene nosotros tener nuestra industria de litio y que los chilenos tengan la suya, pero fijemos los precios del petróleo, del litio. Del litio. A eso me refiero. Y eso, Verónica, por si Porque, acaso, sí, es el dinero del mundo. sí, claro. Es la OPEP multiplicada por 10. Por eso ya dice, se refieren al área como el Golfo Pérsico del futuro. Ojo, Argentina ya está haciendo ¿No ve? grandes negocios, Obviamente, ya y el están propio así. Chile con el litio. Y ¿No ve? claro, Y eso te iba a decir. y el litio, ¿Y Chile de, no? Bolivia, y el Claro. litio de Bolivia está metido adentro. Argentina es el país que está... Solo quería aclarar eso, Pablito, porque yo jamás pues voy a decir entremos en solidaridad que vengan capitales chilenos a explotar nuestro litio, por favor. Yo, la verdad, yo me Para eso es aterrorizo, la historia, ¿no? yo me aterrorizo con el tema de Chile, porque hay muchas visiones, digamos, que dicen, sí, hay que ir adelante y hacer socios. No sé, Chile hemos tenido otros socios que no han sido tan perversos. En el caso del Brasil no nos ha ido mal, y estamos haciendo simplemente una Argentina visión también histórica ha tenido. argentina. Pero el tema de Chile es muy complicado, y Chile ha sido un mal socio tanto para Bolivia Sí, y tanto pero, para el Perú. o sea, ¿qué tendríamos que hacer entonces? ¿Divorciarnos de esa posibilidad? ¿Seguir en este aislamiento ¿Qué que queremos? al que nosotros mismos nos Lo hemos que llevado? decía Luis Fernando, ¿qué queremos? Queremos una salida al mar. Ese es nuestro objetivo. el Una objetivo. estrategia. Yo estaba planteando una estrategia, o sea, una estrategia diferente a la Claro, jurídica. claro. Bien dice Pablo, ya esa se cerró. No podemos apelar. ¿A qué corte vamos a ir? ¿A la corte celestial? ¿No ve? Ojo, que Ya- hay altas ya- cortes, hay buenas propuestas. Tenemos Claro, todavía, tenemos pero la de opción todos modos, todavía de eso, salir con el... disculpad, pero sería ya una majadería diplomática. Seguir judicializando nuestro Claro, tema. obviamente. Tiene que ser O por sea, aquí no me otra dieron, vía, voy a ir a esta otra y también... por otra vía. Y en un Claro. criterio, la economía manda. Sí, creo que este es el tiempo de las grandes Esa economías, estrategia ¿no? hay que trabajarla. Y como toda estrategia no es pues única, ¿no? Está interrelacionada con varios aspectos. Relación de los pueblos. Un ejemplo, se habla de que no vamos a usar los puertos chilenos. Verónica, ¿no ve? Que estamos yendo Sí, por los que ahora puertos del estamos Perú. buscando alternativas. A un transportista, si usted tuviera sus 3 camiones, que va a gastar 200 litros más para ir a Hilo que ir a Arica, ¿cuánto tiempo va a durar su patriotismo? No solo eso. No ve, No ve. solo eso. Pero es ¿Sabe de qué? simple lógica. He pasado por Chile, Arica y Iquique, y he quedado sorprendida de la cantidad de bolivianos propietarios de edificios que hay allá, propietarios de empresas, propietarios, es que allá hay un capital boliviano impresionante. Eso ya, como diría, se lo ha tomado de manera totalmente disimulada. Ya están allá los bolivianos. Lo que yo digo es, ahora, ¿a ellos mismos les conviene que sea de Bolivia? ¿A ellos mismos, ellos están cómodos con las políticas que tiene Chile como empresarios? Sabemos que son altamente flexibles sus opciones que se da.
como propietarios de inmuebles, en fin, realmente les conviene, y ahí es donde nosotros nos empezamos a preocupar, ¿no? Bueno, Chile hace muy bien las cosas y es parte también de su política desde su génesis, ¿no? O sea, Diego Portales, el gran geopolítico chileno, decía, Bolivia y Perú siempre van a ser juntas más. Entonces, ahí por ejemplo planteas esto, ¿no? Y mencionas esto de los bolivianos que tienen allá sus propiedades. Sin embargo, les paso un dato que me ha llamado profundamente la atención. En Hilo, en estos últimos 2 años, muchos chilenos están comprando propiedades. Sí. Justamente para quitarle la posibilidad de lo que, digamos, se hizo con Bolivia Mar y lo que se hizo en el gobierno del licenciado Paz Zamora, bueno, ya está, pero aquí están asentados los claro. Eso pues es. Y ellos mismos se han propuesto para manejar los puertos peruanos, han hecho alianzas amistosas y ahora de pronto algunos puertos peruanos están siendo manejados por grandes intereses y transnacionales chilenas. Entonces, nos están cerrando. Ellos sí hacen estrategia. Sí, ¿sabe? Yo no sé si soy aquí el abogado del diablo, pero no importa. Ya. No, usted diga, claro. Es un diálogo como este. Mire, yo creo que estamos en los tiempos de la globalización. Ya. Y hay que jugar las cartas en los tiempos de la globalización. O sea, el hecho de que venga un ruso a comprar una fábrica aquí, no digamos que Rusia nos está queriendo invadir. O como los chinos que están aquí, ¿no? O sea, son empresarios que están. El Estado chino tendrá su interés en que sus empresarios vayan a repartirse por el mundo. Tú sabes que las inversiones chinas en África son pero muchísimo mayores que en América Latina. Claro que sí. Y usted se refiere a nuestros bolivianos haciendo inversiones allá. Y también los bolivianos, imagínense, las fortunas más grandes de Chile ahora, si hubiera chilenos de esa línea de pensamiento, dirían, son bolivianos, nos manejan los Luxic Avaroa, son descendientes de Eduardo Avaroa, estos nos odian. No, más o menos la línea de pensamiento. Los bien son chilenos. Pero obviamente, no, son, como bien decía Pablito, el dinero manda. No, como dicen los americanos, nada personal, aquí todo negocio. Nada personal, como Don Corleone, así, no, vas a disculpar, asunto de negocio, no es contra ti. Listo, el negocio. Okay. Bien, entonces, esa es nueva en mi criterio. Si fuera un planificador estratégico, vamos a hacer una línea de acción estratégica por este campo, que es el que estoy más seguro que puede rendir, porque a ellos les conviene llevarse bien con nosotros para que el socio, no socio capitalista, ni... No, tenemos una cosa muy linda, Verónica, y vale la pena decirlo. Entre los 3 países poseedores de litio, Bolivia es el único que está manejando sus propios recursos e iniciativas. Nosotros estamos manejando empresas privadas, australianas, al estilo y de Argentina también. En cambio, nosotros estamos manejando desde la tecnología. O sea, no nos conviene traer socios chilenos ni socios de ningún tipo. Ni siquiera necesitamos capital. Ya está invertido el capital. Por supuesto, eso que nosotros manejemos a Chile no le debe gustar. No le gusta. Ya han venido los alemanes, por ejemplo. Las cosas buenas hay que decirlas, ¿no? Ha venido una empresa grande alemana para fabricar ya, transformar el carbonato de litio y empezar a fabricar baterías. Hay intereses, pero vienen a ponerse contratados. No vienen aquí de patrones ni... Claro. Es que no vamos a cometer el error de la guerra del Pacífico. Exactamente. Esas son enseñanzas. No nos conviene perder ¿no? Los chilenos, escuchándolos, yo recomiendo a los televidentes que vean los programas chilenos en relación al litio. Todos tienen envidia de que los bolivianos así sea nuestra producción todavía pequeña, creo que no llega ni a 300 toneladas de carbonato de litio, cuando ellos ya están hablando de centenares de miles, ¿no? Pero sin embargo nos envidian el hecho de que nosotros dominamos desde nuestra tecnología. Destacable, desde todo punto de vista. El know-how para hacer el carbonato de litio es boliviano. Sí, destacable. Es un mérito de ingenieros bolivianos. Entonces, es una cosa muy, muy beneficiosa. Y ahora Alemania ha aceptado venir bajo nuestras condiciones. Entonces, es una cosa... Que Alemania siempre ha sido un gran socio de Bolivia. Exacto. Entonces, quedemos en que, en este aspecto, estamos totalmente de acuerdo, creo, Pablito, en que el litio puede ser un factor que nos permita generar una estrategia. Ojo, no estoy diciendo a la rápida, sino empezar a pensarla y trabajar. Y estoy seguro que a ella se montarían también empresarios chilenos
por su libro. Como nunca lo hemos hecho, ¿no? Claro. Hemos tenido la suerte del estaño, por ejemplo, Sí, y sí. nunca se hizo una estrategia. Se lo trabajó desde, desde lo privado, se enriqueció a una sola familia Así es. y el país siempre. Se tuvo en algún momento y se tiene el tema de los yacimientos. En determinado momento se lo trabajó desde la privacidad de empresas, luego ya se lo ha trabajado más desde el propio nacionalismo que ha planteado el gobierno. Ojalá podamos hacerlo de esa manera ahora. Sería de lo más interesante, y bueno, eso del litio es solo visitar las páginas que tiene, y a mí realmente me genera enorgullece, ¿no? un optimismo muy grande. Yo lo transmito en mi familia, entonces digo a mis hijos, a mis nietos, les digo, ustedes van a ser ya no como nosotros, van a estar mirando de arriba al mundo. Porque aunque nos hagan rebalses, nomás, Verónica, aunque nos hagan rebalses de esa fortuna, igual vamos a ser ricos. Oh, general, qué Entonces, visión más positiva y optimista. Celebro Bueno. aquello, viniendo de un hombre con su conocimiento, me inspira mucha motivación, de verdad. Lo que pasa es que nuestra historia es muy negativa, Verónica. Y Sí, con pues ya lo Pablito hemos siempre tratado hemos aquí, hablado ¿no? de eso. Acá hemos hecho un programa sobre Echar eso. la culpa Sí. siempre, ¿no? Todo Siempre. es malo, todo Así lo, es. todo lo que hizo el anterior gobierno es malo. Y seguimos bien, ¿no? Y seguimos todos bien. Y vamos a tranquilos. cumplir los 100 años. Tengo- Dentro de 6 años más. Quiero casi cerrar ya el programa, pero con una postura, la postura de David Ramos, que es diputado, y afirma que Bolivia está mejor que antes respecto al mar, principalmente a nivel internacional. Veamos la nota. Y yo considero de que estamos en el derecho internacional. Bolivia jamás había hecho conocer en el mundo entero que tenía su cualidad marítima. Y la sentencia establece que Bolivia nació con mar. Por tanto, estamos mejor que antes, mejor que en las condiciones que hemos vivido antes de la presentación de la demanda, y estos elementos que se reflejan en la sentencia, los 3 elementos importantes que se reflejan en este momento en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, nos permite tener un nuevo desafío. Y ese nuevo desafío, por supuesto, en este caso debemos trabajar de manera muy armoniosa, trazar una política de Estado, de restablecimiento de relaciones bilaterales en el marco de establecer en este caso esa recomendación, esa parte que recogemos de la sentencia, que la solución para ambos países es una solución de voluntad de ambas partes, en este caso entre pueblo chileno y entre pueblo boliviano. Ha sido en este gobierno que se ha llevado a esta instancia jurisdiccional a Chile durante toda nuestra historia. Desde Bolivia quedó enclaustrado de sus derechos de salida al mar, y ha sido el gobierno el que ha tenido la capacidad de llevar a estos estados jurisdiccionales de carácter internacional. Ahora, lo que hay que recoger de la sentencia, por supuesto que Bolivia no está en las mismas circunstancias que antes, sino que Bolivia hoy ha mostrado al mundo. El mundo entero sabe que Bolivia nació con cualidad marítima. Qué buen análisis hacías, y yo quisiera que lo plantees nuevamente acá, pero ya ante las cámaras. ¿Sí o no has dicho? Bueno, qué grave, ¿sabes? Cuando los políticos, hay que tomar a los políticos como vienen los dichos, los comentarios de los políticos, sean de la oposición, sean del gobierno. Pero aquí pues estamos tratando de ser un poquito más objetivos. Es una derrota lo que ha pasado en La Haya, evidentemente, una derrota del pueblo boliviano, de todo el pueblo, todos. Cuando un país pierde una guerra, no pierde el ejército, o gana el ejército, pierde el pueblo o gana el pueblo. En este caso, todos los bolivianos tenemos que asumir esta derrota de algo que también podíamos haber ganado, primera cosa. Jurídicamente no estamos mejor que antes, por el contrario, es un tema que se ha cerrado. Internacionalmente, dicen, ¿no? Sí, internacionalmente con una derrota. Es más, mucha gente que todavía creía en la posibilidad, digamos, de que Bolivia sí tenía los argumentos sólidos, ahora dice, bueno, la Corte ha fallado en contra de ellos, pero hay una cosa que es bien importante, que eso no nos damos cuenta y que a veces, por nuestra idiosincrasia boliviana, ese gusto a la mezcla, la mezcolanza, ese error cometemos. A ver. Una cosa es los derechos expectaticios, lo que Bolivia decía, en tales oportunidades Chile se ha sentado a negociar. Esta es una cosa, no tiene nada que ver con la invasión y con la guerra del Pacífico y con el enclaustramiento injusto del mar a Bolivia, ¿no? Ya. Entonces, son dos cosas distintas.
hemos perdido en esto de que Chile se comprometía a darnos, porque se comprometió ya, cerramos ese, no tocamos más, hablemos ahora del Tratado de 1904, hablemos de esta cosa que es mucho más profunda, más moral, hasta más espiritual, que es esta lógica perversa de a un país que nació con costa, haberle quitado su costa, y pese a que los héroes, los vencedores de la Guerra del Pacífico, Baquedano, los diputados chilenos decían, bueno, el enclaustramiento con Bolivia es momentáneo, una vez terminemos la guerra con el Perú, tenemos inmediatamente que darles una salida al mar, ¿no? Tenemos que restablecerle su salida al Océano Pacífico. La pregunta, ¿qué ha pasado en la moneda en Santiago? ¿Por qué se ha endurecido tanto eso, independientemente del Tratado de 1904? Por eso, una cosa es el tema de la Haya. Es un fracaso el tema de la Haya, ha sido un fracaso al cual... Pero ¿cuál es la percepción internacional? Pero, ¿un fracaso? ¿Así lo ven? Internacionalmente. Esa propuesta es un fracaso. Lógico, la Corte nos ha dicho no, pero en lo de los derechos expectaticios, o sea, en las ofertas de negociar, esa es una cosa. Otra cosa, por eso quiero hacer una división, otra cosa, el haber haber sido invadidos por Chile, los resultados nefastos de la Guerra del Pacífico para Bolivia. Eso es otro tema, que eso es lo que siempre yo creo que va a estar vivo y latente y vigente en los bolivianos. Su posición sobre este tema, general. Sí, yo concuerdo completamente, no solamente con Pablo, estoy seguro que con todos, ¿no? No es un asunto, es una derrota y hay que asumirla, y hay que asumir y decir sí. Pero yo decía al principio, el mundo se ha enterado de lo que ha sucedido. Ajá. Se cerró ese camino y punto. Punto. Es como si hubiéramos acudido a la Corte Suprema de Justicia y dijo no, listo. Y el Tribunal Constitucional más dice no, se cerró, ¿dónde más vamos a acudir? Entonces, por eso hablaba de las nuevas estrategias. Otras posibilidades. El objetivo sigue siendo el mismo. Ahora, la estrategia que yo había planteado acá es una, pueden haber otras también. Pero no tenemos que perder de visión el objetivo. Y es más, Verónica, reforzando un poco lo que decía, no creo que se haya alegrado todo el pueblo chileno cuando vino el fallo de la Haya. No creo, de acuerdo a lo que escuchaba hablar. No, definitivamente había un grupo había social un grupo muy fuerte. especialmente de arriba, esa oligarquía que antes había sido la que generó el antibolivianismo en Chile, y ahora estaba al revés. ¿Por qué? Porque están visualizando no solamente el litio, están el agua, Verónica. O sea que ellos han visto que se ha cerrado esa puerta con el país con el que podían haber tenido... Ellos saben, lo que sí han visto, que es un obstáculo ya más fuerte. Claro. Que va a generar años. Claro, van a tener que trabajar mucho más para conseguir cosas que por las buenas hubiéramos conseguido fácilmente. Ya ahora, ¿no ve? El agua, por ejemplo, ya se está hablando cada vez más del problema del agua. Y ya se viene la... ¿no? Y estamos hablando también de otros recursos naturales. Entonces, y no solamente eso, que forma, por decir, los corredores bioceánicos nos van a unir terriblemente a los países del continente. No es uno solo, son varios. Hay varios que van por el sur, pasan por el norte argentino sin tocarnos, otros que van por el sur, etcétera. Son varios, solo ver el mapa. Entonces, ha sido una especie de retroceso para las élites de pensamiento chilenas también. Aunque no lo manifiesten abiertamente, estoy seguro que en su casa han debido mascullar un poco y decir, qué lástima. Hemos perdido una buena oportunidad. Seguro. A esos a los que solo les interesa los negocios. A los que les interesen los negocios, que ahí es la estrategia, ahí está pues el juego. Ahí está el juego, cómo se juega con eso. Y también esto ha caído muy mal en Perú y en Argentina, ¿no? En Perú y en Argentina por el tema justamente geopolítico. Porque es como que Chile como Estado ha tenido más fuerza. Sí. El país de América un poco ha legalizado, digamos, su felonía. Y éramos de pronto un referente para ellos, ¿no es cierto? Más que referente, o sea que Chile siempre fue el país, el país de América, como sí, se pues, el mal vecino. Entonces un poco con este fallo realmente ha mostrado que, bueno, Chile ahora es un país que... no te metas conmigo, ¿no? No, que es un país que por un juicio, o sea, una corte la ha avalado. Ahora vuelvo a decir, en eso tenemos que hacer una campaña mediática, ustedes, los medios de comunicación. Una cosa es el fallo, que hablaba sobre esto, los derechos expectativos. Otra cosa es la reivindicación de la consecuencia de la guerra. Sí, lo dijiste. Y es otra cosa, hay que en eso reformular los planteamientos, ¿no? Bueno, ya cerrando, he entendido muy bien su planteamiento general. Me parece interesante, más en un país donde tenemos grandes posibilidades de hacer
buenos negocios. Si usted tuviese que recomendarle a nuestro actual gobierno, ¿cuál sería el primer paso? Planificar, como en toda actividad, Verónica, va bien cuando se planifica. Pero planificar no desde el punto de vista con una visión política cerrada de un partido. Tiene que ser una planificación en nivel nacional. Sí. En nivel nacional, o sea, realmente no los miembros del partido los que planifiquen, sino escoger las personas que van a trabajar y a largo plazo. A largo plazo. Que trasciendan los gobiernos, ¿no? Exactamente, así es. Entonces eso, yo imaginé en determinado momento cuando vi a los presidentes, expresidentes, en esto que fue el planteamiento, yo dije, caramba, por fin, ¿no? O sea, esto va a trascender el tiempo. Fue un buen intento. Pero automáticamente fueron cayendo por deseos personales. Desde el simbolismo fue una buena cosa porque eso mostró unidad y cosa que luego replicó al poco tiempo Chile. Por supuesto. Que también Chile estaba dividido. Pero no, lo importante en estos anhelos nacionales que son profundos, sobre todo en el tema de reivindicación marítima, tiene que ser políticas de Estado con visión de estadista. O sea, el estadista no es el que, bueno, esto cuánto me va a subir en la próxima elección, o esto va a alterar. No, claro. Ahora lo vamos a tocar de nada porque vienen elecciones. Las políticas del estadista son los que dicen, esto vamos a lograrlo en 20 o 30 años cuando yo ya esté bajo tierra. Ese es el estadista. Que no le importa al estadista que inclusive le dé un palo a su generación, pero que ya las siguientes generaciones puedan tener. Pasó con Germán Bush. Hernando Siles. Claro, y Bush se suicidó, por ejemplo, inclusive, esa es otra, murió, es para la polémica, para otro tema. Análisis. Pero Bush, yo te apuesto que Bush murió sin saber las cosas que estaba haciendo y que hoy día 80 años podemos vislumbrar. Hernando Siles, lo que decía el general Sánchez. A mi padre le sucedió lo mismo, murió sin saber todo lo que hubiese podido lograr, lo que sembró. Es las cosas que se hacen, pues, pero en función no a mi tobogán o al sube y baja o a la popularidad. Y ojo, es un tema del mundo. La coyuntura desde política, los Estados Unidos se manejan así. Por eso también tenemos en el mundo cada vez menos estadistas. Desgraciadamente, ¿no? Los egos nos están destrozando en cuanto a la política. Pablo, muchas gracias, muy interesante, y creo que hacía falta hacer esa reflexión. Pero gracias a ti, hoy día hemos estado un poco con adrenalina, pero porque este tema definitivamente, con querido Luis Fernando, nos apasiona tanto. Y bueno, a veces sacamos cosas que, bueno, a veces decimos, ¿para qué lo hemos dicho? Pero creo que es parte de nuestra sinceridad, este tema que estamos tantos años dándole con el y desde los marítimo. medios se puede hacer un aporte, absolutamente. No, y yo celebro creo que eso es lo que espacio, estamos haciendo. Porque hemos hecho tertulia, más que la entrevista, hoy día creo que los medios de comunicación están tertulia, pensar, debatir, eso es lo que está faltando. Pero además darles voz a aquellos intelectuales que tenemos que desgraciadamente no llegan con sus propuestas hasta los estratos más altos. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Desde estas mesas. Y a todos los bolivianos que vienen, por ejemplo, que un día traigas a tu mesa gente inclusive del campo, inclusive la parapita, ¿qué piensa sobre el tema? ¿Cuál es su lógica? ¿Cuál es su intelectualidad en relación al tema? Porque creo que de esa forma podemos construir Bolivia. ¿Y cuánto le puede afectar o no a él este tema del mar? Es un tema de todos el tema del mar. Ojalá se lo piense de esa manera, creo que no es tan así. Gracias, general, ha sido un gusto tenerla en el programa. Verónica, un placer y bueno, temas como este nos jalan, ¿no? Y al final acabamos... Nos apasiona, ¿no? Nos apasiona. Y es un imperativo geopolítico, no se olvide. La palabra geopolítica solamente da orientaciones. No hay actitudes geopolíticas, no. La geopolítica da orientaciones a largo plazo. Y nosotros estamos orientados al Pacífico hace mucho tiempo. Nuestra geografía nos orienta al Pacífico. Cierto, entonces, forzosamente vamos a llegar al Pacífico. El asunto es con qué estrategia. ¿Cómo me hubiera gustado tenerlo de profesor? De verdad que me hubiera gustado muchísimo. Creo que hubiera aprendido. ¿Usted está dando clases ahora? No, he estado en altos estudios de profesor en la maestría. Lo que pasa es que he colgado mis tizas. He colgado todo porque estoy abuelo. Es que no hay cosa más deliciosa en este mundo, lo comprendo. Par de abuelos, yo también estoy en ese mismo. Gracias, general. Gracias, Pablo, de verdad. Y gracias por tu aporte, Pablo. Hemos puesto, reitero, hemos puesto el material de la guerra del Pacífico. El documental, el Día del Cineasta. Y no solamente que hemos celebrado y hemos honrado el trabajo de nuestros cineastas y de nuestros documentalistas como tú, sino que además
además hemos presentado un excelente material que nos ayudaba a cazar dos fechas importantes y simbólicas. No, Verónica, encantado, y pues a la orden siempre, esos temas son justamente para compartirlos con la población. Gracias, Guaguay. Gracias. No, Un gusto. Un abrazo. Gracias por la sintonía. Ojalá hayamos aportado con algo, con un granito de harina a la reflexión sobre nuestro mar. Hasta la próxima.